estrenando musiquita, estrenando graph. Si yo viera de acá hasta allá, lo Pero podría leer. Te juro que dice. Mirá, ahí está. Dice, vamos a clase. El operador se apiadó de tu vista. Qué cosa hermosa. Y te puso pantalla completa. Manuelito. Bueno, Hugo, estamos aquí y tengo entendido, primero y principal, que hay un audio para este programa, así que lo vamos a escuchar en este momento. Hola a todos. Quería mandarle un abrazo muy grande al querido Hugo. Si hay una persona que es un ser de luz y que sabe un montón en este ambiente, es él, así que es un placer enorme escucharlo. Adiós. Hermoso mensaje, hermoso José. La verdad que él me diga esas palabras para mí es ya me levanta el ánimo. ¿Viste? Bueno. Ya entré en modo emotivo. Ya estamos para que lo vamos a hacer llorar mientras da clase. Podemos hablar, ¿cómo se llama ese programa? Sí, ya estamos para eso. Bueno, Hugo. Bueno, bienvenidos claro. A esta primera clase sería, ¿no? Sí, entramos a clase. Claro. Me gusta. Bien, no vamos a hablar de montaje y de que esto que se llama edición y de montaje. Sí. Acá en Argentina están las dos categorías, está el editor y el montajista, que son como dos cosas por ahí distintas, pero en otros lugares del mundo directamente figura como film editor o editor. Sí. Acá es como que nos pusimos un poco más quisquillosos y decimos, bueno, editar es pegar tomas, tipo pego una cosa a la otra, es el proceso de cortar y pegar, y montaje le decimos por ahí a generar sentido con esa edición. Bien. Tipo a tratar de construir una idea, esta palabra que va a aparecer 20 veces en esta conversación, que es juxtaposición. Sí. Esa palabra está buena, ¿viste? Para el ahorcado, esas cosas. Está buenísimo, para el Scrabble está para el bárbaro. Scrabble es hermosa, claro. No te la- Sí. Esa viene muy bien para empezar allá a hacerla sonar en la cabeza y saber que la vamos a repetir mucho. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se trata del montaje, se trata de, bueno, yo tengo una imagen, un plano. Plano es esto definido entre dos cortes, ¿no? Como que, bueno, un momento, un primer plano, un plano medio de cualquier tipo de tamaño de plano, pero de entre dos cortes en la imagen se lo llama plano y, bueno, yo agarro un plano y lo pego con otro, lo edito, lo pongo junto, lo monto y genero un sentido superior o un sentido distinto a la suma de las dos partes por separado. Claro. Entonces no es una imagen más otra, sino que las dos juntas generan el famoso que se llamaba efecto Kuleshov, que lo vieron los rusos y dijeron, bueno, yo pongo un plano de un tipo que está mirando para un lado, después pongo un plato de comida o algo, entonces primero siento que el tipo está mirando ese plato de comida, después que la reacción o la emoción que está sintiendo ese personaje es en reacción a ese plato de comida que está viendo. Sí. Y depende de lo que yo intercale en el medio, si cambio un plato de comida, si cambio, el famoso ejemplo era un féretro. Sí. Una mujer. Un bebé. Claro, y genera distintas cosas. Hay un famoso ejemplo de Hitchcock, que está él, que dice efecto Kuleshov by Hitchcock, lo pueden encontrar en YouTube. Está subtitulado también, hermoso. Sí. Que es él haciendo de personaje que mira a un bebé y sonríe, y parece un tipo familiar y copado, y después ve a una chica en bikini y sonríe, y parece un Y aparte de la psicópata. sonrisa de Hitchcock, que es fantástica. Claro, ¿sí? que dice demasiado. Entonces ahí ya la unión de esas cosas me genera una sensación y una idea del personaje, sobre todo para lo que viene en la película. Uh-huh. Entonces acá está bueno esto de que yo voy uniendo y voy haciendo como ladrillitos, y en la edición se van amontonando, por así decirlo, se van uniendo todos los planos y voy haciendo una especie de casa. Entonces depende de donde yo como ordene las cosas y los ladrillos de esa casa, me va a quedar un departamento, me va a quedar un PH o me va a quedar una casa quinta, depende como lo que yo haga y depende también el presupuesto que haya tenido para hacer una casa quinta o un monoambiente, ¿no? Porque si hago ladrillitos de Pi, hago un monoambiente, y si hago ladrillitos del Señor de los Anillos, me va a hacer una tremenda, un país, ¿no? Nueva Zelanda. Me voy a hacer todo Nueva Zelanda, claro. Esto, bueno, partimos de la base de eso y partimos de que las películas tienen 3 etapas. Por ahí la gente no lo conoce, que es, las películas se piensan, muy a grandes rasgos, ¿no? Sí. Se piensan, se escriben, se planean, después se filman y después se editan o se postproducen y se amontonan, o sea, eso, por decirlo de alguna manera. Entonces, depende, cada etapa se va transformando la anterior, Uh-huh. y generalmente lo que pasa es que cuando uno piensa la película y cuando se está haciendo la película, muchas cosas no quedan tan bien como se pensaron, entonces se empieza a ajustar, y después cuando llega la edición, muchas cosas no quedaron como se había filmado, entonces se cambia, se termina de ajustar en la edición. Que de hecho muchos directores y directoras que pasan por acá por el programa siempre terminan diciendo que la película se termina de escribir o se termina de armar en el montaje, en esa etapa de la producción. Se hace en el montaje. Muchos directores
ambicionan. O sea, yo trabajo como montajista, como editor, y me peleo con los directores porque quieren editar ellos la película. Porque no la termino editando yo porque el chabón fanático de... Yo la filmo, y yo la filmo solamente para poder editarla, para poder disfrutar del momento de montaje, que cuando vos armás... Toma forma. Cuando empezás a ver, claro, todo eso comunicándose entre sí. Exactamente, cuando genera sentido con todo lo que venías pensando y también ves si funciona lo que estuviste planeando en rodaje, porque en rodaje no editas. Ahora sí tenés editores con la compu que están laburando todo el tiempo, pero en esa época de cuando se arma el cine se filmaba todo y después te sentabas y editabas y veías qué pasaba, ahí ves que había filmado. Hay una gran frase de Scorsese que dice que si cuando vos haces tu primer armado no te descomponés físicamente, algo va mal. Dice, el primer armado siempre es espantoso y te querés matar, bueno, vas bien, dice el chabón. Y después, bueno, Woody Allen tenía una frase que dice: mis guiones son un mero acercamiento a mis ideas, y mis películas son un mero acercamiento a mis guiones. Como que en el proceso todo se va transformando. Se va transformando. Bueno, aclaremos que Woody Allen, ¿no? Para los que no conocen, es un famoso pedófilo y después director de cine también. Tal cual, ¿no? Que hizo un montón de películas hermosas. Pero antes de saberse qué, etcétera. Bien. Entonces siempre es la última forma y el toque final de la película es en el montaje, es en el ajuste. Bueno, también hay el sonista, va a venir un sonista seguramente a este blog y te va a decir, en la postproducción de sonidos termina haciendo la película también, porque hay muchos directores y muchos realizadores que con el sonido terminan de pintar. Tenemos acá el caso de Lucrecia Martel, que sin el sonido de Lucrecia Martel como que la película sería otra cosa, y es como que siempre se termina ajustando. Bien. En esto podemos decir un ejemplo, no sé si... No al video, perdón, todavía no, sepa disculpar. Sepa disculpar el amague, porque seguimos con ejemplos. En la película Belleza Americana, en la famosa película Belleza Americana, tenía 35 minutos más la película filmada y el guión tenía 30 hojas más. Se filmó la película, había todo un juicio a los pibes, a Thora Birch y al pibe Wes Bentley, al hijo del milico y a la hija de él. Los enjuician por haber matado teóricamente a Lester Burnham. Bueno, todo se editó la película, la vieron todo, duraba 2 horas y pico, y dijeron no funciona, y cortaron escena de juicio, viste que a los yanquis le encantan mucho con lo que les gusta, sí. Los jurados, los alegatos, todo eso, todas las declaraciones, lo cortaron porque no funcionó, dijeron lo mata a Lester, termina la película y ya está. Claro. Y eso decisión de montaje. Claro. Y tenías un gran guionista como Alan Ball, tenías un buen director, tenías todo hecho, todo el presupuesto, y encima se habrán gastado un montón de guita, y no funcionaba, se corta. Por eso también vemos que después sale el Director's Cut, y ahí ya empieza un gran tira y afloje que es para otra charla, que es quién es el dueño de la película, si es el director o el productor, y el productor dice, mira, no me rinde que dure 4 horas la película, se la de 2. Bueno, entonces se empieza a cortar. Eso también está bueno porque el montaje entra también en ese sentido de decir, bueno, la película puede tener sentido durando 4 horas, puede tener otro sentido durando 2, claro. Puede tener otro sentido con el montaje del director. Digo, ahí es donde está también pueden ser un montón de películas. Claro, sí. No es que es esta película o no hay película. Hay distintas posibilidades. Lo más palpable que tuvimos en esta última época fue el famoso Snyder Cut. Ajá. Snyder Cut, que bueno, salió la versión de un director que justo había hecho unas retomas y después vino otro, volvió a foja cero y mandó a hacer toda la película de vuelta y se la reeditaron como había pensado originalmente, etcétera, etcétera. Entonces eso fue como público, fue la única forma, bueno, de los últimos momentos que tuvimos, fuimos testigos de ese cambio y que hay una versión de un director, de otro director, y que en el montaje se puede alterar toda la película y uno lo percibe de esa manera. Bien. Perdón, sí. Cuando fuimos al Festival de Mar del Plata, uno de los, creo que fue el último presencial, pasaban El Exorcista, el corte del director. Nosotros nos reíamos porque ahí entendíamos por qué la película se llamaba El Exorcista. Porque tiene toda una parte que habla sobre el exorcista y el vínculo con su madre y un montón de escenitas. Algo que quedó muy mínimo en la versión final de la película. Claro. Que debe haber sido el exorcismo. Claro, tal cual. Bueno, o personajes incluso que desaparecen. Sí, en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos pasa que Ellen Pompeo, que después se hizo famosa por Grey's Anatomy, protagonizando Grey's Anatomy, es la exnovia del protagonista, que él solamente la nombra en un par de escenas, y ella actuó en la peli, tenía 2 o 3 escenas, están los créditos y todo, y cuando fue al estreno se encontró con que ella no aparecía ni una vez porque fue un personaje que directamente no pasó a la mesa de montaje. Pasa un montón eso. Sí, le pasó a un amigo
Antonio hace poco, bueno, en Ecos de un Crimen, hizo toda una escena y ahora desapareció del montaje final, está en los créditos, pero no está en la película. Claro, porque sí. trabajó, le tuvieron que pagar, está Sí, bien, está, claro, pero está no todo. figura en ningún lado, claro. Pero que, claro, exactamente, vas al estreno y no estás. Qué feo. Qué bueno que te avisen eso antes, ¿no? Eso Sí, es lindo sí, que te sí. lo digan, claro. Pero bueno, la comunicación entre personas hablamos otro momento. Porque como que sería. Es como que, Porque tenemos solo a mí una me hora de parece que ese programa. es el problema, está ahí, ¿no? Como no en el montaje. Bueno. Bien. Vamos a hablar de tipos de montaje, ¿no? Como Ay, para que uno sí. se ponga a ver y diga, bueno, vamos a reconocer qué tipo de montaje hay, cómo se editan las Me cosas. encanta. Cosas que a las ñoñas nos encantan. Exactamente, como cosa de para charlar a los gritos en un boliche. a la Claro, sí, sí. Este, Sí, sobre todo hoy que es viernes. Claro, Cuando te vayas a vamos un bar derecho. a tomar algo. ¿Sabes qué es el Te vas montaje a ñoñar. lineal? ¿Sabes cuáles son los ¿Sabes cuál es? ¿Qué tipo de montaje usa el padrino? Mira, yo te voy a explicar. Mientras yo te cuento. Hacemos un mansplaining de montaje. Yo te lo voy a explicar, claro. La primera forma de ordenar el montaje es por el tiempo. O sea, vos tenemos una forma de cómo manejamos el tiempo en la edición. Porque yo, alterando el tiempo, corriendo el lugar de escenas, puedo llegar a poner un flashback, puedo llegar un flash forward, puedo llegar a acomodar la idea de la escena que yo quiero poner en el momento que yo quiero. El clásico montaje o el montaje más conocido, y la palabra clásica también es bastante polémica, pero es el montaje lineal, que es que, bueno, primero pasa una cosa después de otra y es el montaje, lo que sería el tiempo cero, se respeta hasta el final de la película. Un O sea, orden cronológico. Claro, lo más clásico es, bueno, pasa esto y hasta que termina... Primero pasa lo primero y después pasa lo último y Y después, y después, Claro, y después. Sí. Clásico que tenemos ahora, El Padrino va 1, que tiene este montaje que empieza y termina la película, el montaje lineal total, Ujú. que ya después, si nos acordamos de la 2, que tiene esto que Sí. va saltando en el tiempo, ya es otra cosa que ya nos vamos a ir metiendo. Sí, que sí, siempre es un ejemplo de algo, El Padrino lo tenemos como... Sí, sí, Lo claro. podemos usar para un montón de para un cosas. montón de cosas. Bien, entonces el tiempo sigue siendo directo en el montaje lineal, y a lo sumo se puede llegar a cortar el tiempo o se puede elipsar alguna cosa o decir, Sí. bueno, el tipo tiene que ir a hacer algo y se va a tomar el subte, entonces no es un embole el viaje en subte, cortan el viaje en subte y el chabón llega a Congreso Tucumán, se baja y hace Esas algo. son elipsis. Hay películas que trabajan incluso con esos tiempos elipsados, empiezan como a complejizar esos recortes y después toman nuevos sentidos. Pero, Claro, empiezan a digamos, es dejarte como- afuera cosas que no son Claro. tan pasadas de largo como un viaje en subte, sino que empiezan a dejarte afuera Claro. cosas que podrían ser importantes para que vos entiendas y empiezan a jugar con qué es lo que no te cuentan. Claro, que tiene que ver con esto, con la supresión del tiempo, de un tiempo en algún momento de la película. Es como Y un paréntesis que vos no estás viendo. Claro. Y al revés también de exasperar a veces los tiempos, Sí. que ya lo vamos a ver en el montaje expresivo, pero por ejemplo, un ejemplo que me acuerdo siempre es el Breaking Bad, Ujú. los primeros capítulos donde el tipo tiene que meterse en hacer cosas que no había pensado que tenía que hacer para donde se está metiendo, Sí. los tiempos están como retirados, no te No te elipsan corta que el nada. chabón tenga que Claro, al contrario, te deshacerse de agregan. un cuerpo, no, te lo estiran porque esto es donde está metiendo, bueno, ese tipo de manejo también viene desde la dirección, desde el guión, pero en el montaje se exacerba. Sí. Después tenemos el montaje alterno donde se cuentan distintas acciones que en algún momento se van a cruzar y se van a juntar. Tipo lo que pasa, el clásico ejemplo de una imagen de el nacimiento de una nación, bueno, un ejemplo medio impopular, ¿no? Otro ejemplo. Voy a estar con los ejemplos. Estás trayendo unos Woody ejemplos Allen, hermosos. Belleza americana. Sí, sí. Todo me estoy yendo muy... está tengo que muy hacer bien, muchos está bien. paréntesis, tengo que hacer. Pero bueno, sí, una película de un ser despreciable, pero que... Claro, pero Igual pasa que son películas ordenado. y personas que tienen que ver, son formativas, entonces es como que es Sí. inevitable transitarlas y a mí me parece totalmente Mira, correcto. Me parece que Situación. lo mismo, son obras que podemos transitar sabiendo distinguir qué cosas tienen sentido y qué cosas no de Claro. su creador también. Exactamente. Montaje alterno, sí. Montaje alterno es cuando hay una acción y se cuenta una acción por un lado, después otra acción por otro y en el momento se juntan. Una persecución puede tener, Sí. al grandes rasgos se puede pensar como montaje alterno Sí. entre el policía que está corriendo, el ladrón que está corriendo y como las escenas son en distintos lugares, en distintos autos, se puede llegar a pensar como montaje Ujú. alterno muy salvando Sí. las distancias. No es el mejor ejemplo de montaje alterno, pero es como para decir, bueno, van por un lado, otro va por el otro y se terminan cruzando en los puentes de San Es Francisco. decir, la condición del montaje alterno Es que se es junten que las dos líneas confluyan narrativas. las líneas en algún Ujú. momento. Claro, exactamente. Ok. La diferencia con eso es, volvemos al Padrino 2, donde tenemos la línea narrativa de Michael en el ahora, Claro. en el tiempo cero sería, y los flashbacks de Vito
cuando viaja hasta acá y hasta acá no, hasta América, y hace todo lo que hace, pero nunca se terminan de cruzar esas dos líneas. No es que se cruzan Vito, una especie de pase mágico de Marcos Carnevale, que dice, no, hola, ¿cómo va? Y se cruzan los dos y tienen como una charla de qué bien que te fue a vos, qué mal que me fue a mí. Claro. Entonces, como no se cruzan los personajes, son dos líneas que no se tocan nunca. Claro. Paralelas, por eso paralelo. Ok, ahí, claro, y ahí pasas al el que sería el paralelo. Claro, ese es el paralelo, el que no se tocan nunca las dos líneas narrativas. Como sería una distinción. Sí, es como la distinción entre los dos es esa. Claro, uno confluyen, el otro no. El otro no confluyen, exactamente. Bien, y después tenemos, bueno, ahí en ese tipo de montaje, en los dos, pero sobre todo en el paralelo, como no se tocan nunca, no hace falta que tenga un orden directo la secuencia, o sea, lo puedo poner en cualquier lado. Lo que me sirve es para resignificar lo que acabo de ver. O sea, volviendo a lo que decías antes de que poner una imagen al lado de la otra va a hacer que se relacionen. La secuencia de Vito en un momento en Italia y yéndose para América, cae en un momento en el que estamos viendo que Michael se le empieza a desmoronar la cosa. Entonces, esa juxtaposición de una secuencia, ni siquiera dos planos, pero una secuencia, esta secuencia me deja esta idea, listo, venirse a América fue un bardo. Y esta secuencia me deja esta idea, se te viene abajo todo porque no escarmentás, no aceptás nada, no le das bola a tu mujer, un montón de cosas, ¿no? Entonces, la juxtaposición de las dos secuencias en ese montaje paralelo genera un sentido. Van a generar un sentido, pero no van a confluir en un tiempo y un espacio, como sí lo van a hacer en el montaje paralelo, sino que en el alterno, perdón, listo, ya está, nada. La peor alumna. Por eso no terminé. Por eso no terminé, claro. Sino que van a confluir como conceptualmente. Claro. Se puede llegar a resumir mucho más diciendo que el montaje alterno altera a los personajes al encontrarse y el montaje paralelo altera al espectador que está mirando. Ah, perfecto. El sentido se genera en el espectador que está mirando la película y dice, por eso está haciendo esta cosa. Claro. Entonces como que el espectador es el que recibe la juxtaposición de ideas. Empieza a hacer las relaciones. Claro, y en el alterno está como que se terminan de encontrar los personajes y se altera la historia o el personaje. Otro famosísimo ejemplo en el Engaña Pichanga de montaje alterno y paralelo es en El Silencio de los Inocentes. Sí. Ted Demme era Jonathan Demme. Ahí está, me aprobé. Vamos. Que era cuando ella está llegando a la casa del asesino y la cana está... Parece que la policía va a llegar a la misma casa y están entrando a la casa que no es del asesino. Ella llega sola a la casa del asesino y todo el operativo está yendo a otro lado. A un señuelo, un lugar que no va. Que también lo usan, me parece, en Máxima Velocidad, ahora que hago... Puede ser, no la tengo tan presente, parece que van a llegar pero puede ser. Y no están... Parece que la van a encontrar en Dennis Hopper y encuentran otra casa y explota y se muere Jeff Daniels. Lamentablemente. Lamentablemente. Lo está sufriendo todavía. Todavía me dolió esa muerte. Momento. Un personaje tan querible se lo termina matando. Tiene que llorar Keanu después, pobre. ¿Viste? Ay, todo, pero si no Keanu no lloraba, ¿viste? Es terrible. En la época en que Keanu todavía estaba aprendiendo a actuar. Estaba aprendiendo, pobrecito, así, muy de a poco. Drácula, muy de a poco, ¿viste? Sí. Bien. Sí. Bueno, y vamos ahí a lo que llama montaje invertido, que es cuando los tiempos, seguimos hablando de tiempos, que están alterados. O sea, vamos a flashbacks todo el tiempo de un personaje que tiene un tiempo cero y que él mismo va al flashback. Sí. Que es, por ejemplo, Forrest Gump, que el tipo empieza a hablar en el tiempo cero que está sentado en el banco y empieza a saltar en el tiempo. Entonces ahí el personaje va para atrás en su cabeza, en un flashback, y la línea temporal está alterada por los recuerdos del personaje que van no tanto resignificando el presente, sino comprendiendo el presente, comprendiendo el presente del personaje, o sea, como ampliando como la capacidad de lo que el tipo le está sintiendo en ese momento, y que te van cargando de tensión y te van cargando de valor lo que él está pasando en ese momento. O sea, que un tipo que está re tranquilo sentado en un banco, pero estuvo en la guerra, que se murió Bubba y un montón de cosas que le fueron pasando. Sí. Bueno, eso como que ese tipo de montaje es saltar en el tiempo para contar un poco el presente. Ok. Hasta ahí tenemos con el tema de los montajes... que tienen que ver con el tiempo. Con manejo del tiempo. Después tenemos los montajes acomodados por intención, donde yo edito de una manera para generar un efecto determinado. Ahí adentro tenemos el montaje narrativo, que es el más clásico, que es
donde se usa mucho en el cine clásico, donde no hay un sentido directo del montaje más que ordenar los planos y que haya una continuidad de tiempo y espacio y que la gente perciba todo. Que se entienda la historia que estamos contando. Exactamente. Lo primero es la historia y más allá del cómo, lo importante es el qué se cuenta. Eso siempre se pensó como en el cine clásico. Claro. Y después tenemos el montaje ideológico. Perdón, sí. que en ese sentido es cuando uno habla a veces, quizás me estoy equivocando, pero cuando uno habla de un montaje más transparente, que es cuando uno no está viendo los hilos de esa edición, sino como que está ordenando algo y yo no estoy viendo el efecto del montaje. Exactamente. Los cortes son transparentes, Claro. son invisibles, entonces Claro. la continuidad, hay libros y libros escritos, Sí. el famoso de Sánchez, Sí. que te Sí. dice dónde tener que cortar y dónde tener que poner la cámara para que no se noten los cortes Claro. y que el espectador sienta que es todo un fluir desde que empieza la película hasta que termina Sí. y que no hay nadie manipulando la historia. Exacto. Claro, Entonces, algo el que jamás que- sucede, pero que se busca como un efecto. Como una ilusión. Claro. Exactamente. Y después tenemos el ideológico, donde es todo lo contrario. Donde yo te digo, mira, vas a tener que entender esta idea de que los zares son malos, por ejemplo, y que los Claro. trabajadores son buenos. Por ejemplo, el clásico, tenemos de otro ejemplo. No sé si tenía denuncias de abuso o incesting, algo así. Me parece que no. No me acuerdo. Pero, no sé si este, tenía no sé si está cancelaciones. cancelado. No está cancelado. Repertorio de Einstein. cancelaciones. No Ahí estoy tenemos segura. un ejemplo impopular desde la época, pero un poco más limpio, parece. Sí. Bueno, que el tipo, o la idea del montaje ideológico es generar una idea o generar mucho sentido en el espectador a partir de juxtaposición de dos ideas distintas. El clásico que vemos, el matadero Sí. en una película que se llama La Huelga, que vemos un matadero de los tipos matando unas vacas y vemos a los policías o los milicos reventando a los trabajadores Claro. en una protesta. Sí. Entonces Sí. pones una imagen en la otra, entonces la gente dice, Sí. los trabajadores somos como vacas que nos matan. O también lo hace con los pavos reales Sí, y sí. los Y los ares. ares. Y los, Sí. sí. Entonces, una imagen al lado de la otra, también la manipula el director y el espectador lo entiende como, bueno, yo tengo que entender esta idea. Ujú. Que ahí es interesante porque no aparece esto que por ahí estaba en el montaje alterno, que es como que comparten esas imágenes o van a compartir un tiempo, un espacio, sino como que son imágenes que no forman parte de la línea narrativa, sino que están puestas adentro. Y después, digo, yo no sé qué le pasó después a ese pavo real. Claro, no está sostenido puesto ahí. desde, no está Claro. sostenido desde una cuestión narrativa, sino que está puesto Como pura y muy exclusivamente como una metafórica, sí. conversación con el espectador, claro. No forma parte de la historia. Claro. No hay una historia. O lo que tiene sentido eso. Ay, para que me perdí. ¿Qué tiene sentido de todo eso? ¿Qué tiene sentido? Igual a Que veces sí, a solamente veces funciona no para el puede tener espectador. sentido o no. Claro, exactamente. Es solamente para el espectador. O sea, en la historia esto Claro. que no influye y es Claro. una cosa más para, a diferencia que vamos a hablar del montaje No poético. modifica al personaje ese plano, digo, No. ese plano del pavo real o ese plano de las vacas no modifica a los personajes que sí están transitando la historia. Exactamente. Y que además se utilizó mucho ese montaje para bajar línea y para decir cosas Claro. en un territorio tan extenso como Rusia, Mm. donde hay muchos dialectos y pues no todo el mundo no todo el mundo sabía leer. Entonces, a través de imágenes muy universales, el tipo podía contar quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, según lo Claro. que él tenía que contar. Claro. Lo mandaba a proyección sin sonido, tirás una lata y al ver las imágenes ordenadas de la manera que el tipo quería ordenarlas, listo, te llevabas la idea. Funciona, la y- idea está. Y, Claro. y te quedabas con eso. Bien, Mirá. ese es el montaje ideológico. Interesante. Y después tenemos el montaje poético, que es parecido en alguna cosa al montaje ideológico, donde yo puedo juxtaposicionar dos imágenes. Como quieras, como más te guste. Puedo poner dos imágenes y se genera un sentido más poético y más emotivo y no tan ideológico, no tan de una idea de vos tenés que entender que este es bueno, esto es malo, o esto significa esto o lo otro, sino que acompañas un poco el sentimiento del personaje y generas la emoción con el espectador, pero acompañas al personaje. En la Ok. película de montaje ideológico, la edición era independiente, lo que hablamos recién, pues no sé qué le pasa al pavo, no sé cómo van a terminar las vacas. Entonces los personajes no me importan tanto, sino la idea que le queda al espectador. El Ajá. montaje ideológico es puramente para el espectador. El montaje poético tiene esta cosa de que comparto la sensación con el personaje, entonces me llevo esa sensación del personaje. Como que lo voy metiendo. Como que busca más representarlo intradiegético, o sea, representar lo que está pasando adentro de la historia. Exactamente. Y acompañás, o sea, Claro. incluye al espectador y te unís más al personaje. Ok. Entonces, generalmente el montaje poético cuenta emociones y el montaje ideológico ideas, Claro. y esta diferencia de la importancia en el personaje y la importancia en el espectador, ¿no? Bien. Está el juego de mano y tijera, que el tipo levanta las manos en un momento Sí. y funde o está en el fondo la imagen
de las manos reales y como que vos asociás, listo, este tipo está añorando tener esas manos. Ujú. Y después tenemos el montaje expresivo, Sí. que también genera la idea de generar emociones, pero tratando de manipular el tiempo, o manipular más que nada manipular el tiempo en algunas cosas, las cámaras lentas o los acelerados o algunos jump cuts que se llaman esos cortes violentos, abruptos. O sea, todo lo contrario a esa transparencia Exactamente. que buscaría el otro montaje, sino que usar recursos que hace alteren la forma en la totalmente que evidente. percibimos, claro. Claro, manipular por los tiempos o para generar una emoción determinada. Ujú. El clásico ejemplo es el de la bomba que está por desactivar, que faltan 5 segundos, y el tipo acerca la pinza al cable. Estás 3 horas con y esos 5 después segundos por ahí, gotea el claro. coso, se limpia, otro mira para allá, el que está sabiendo cómo desactivar la bomba, que no consigue señal en el teléfono, está viendo en auto, Claro. el otro va hacia el otro y dice el rojo no, el verde. Ya contándolo y el verde- pasaron más de 5 Claro. segundos y la bomba sigue ahí. Y la bomba se fue por el 3, ¿viste? Decís, pero ¿qué pasó, ¿Cómo chabón? fue? ¿Qué pasó? Claro. Claro. Exactamente, entonces te quedas ahí, genera que vos te pongas al borde de la silla y digas, dale, que va a explotar, dale, loco, Sí. ponete las pilas. Bueno, esa genera emoción, expresividad con el montaje para infundirle al espectador una emoción determinada. Ujú. Y el tema, algo para aclarar, como para acomodar todo lo que vimos recién, que las películas no es que usan un solo tipo de montaje. Claro. Listo, no vamos a ver tal cosa y tienen un solo tipo de montaje y vamos todo para allá y vamos a hacer así. Salvo por ahí un ejemplo argentino que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama Picado Fino, Ujú, una película de Esteban sí. Sapir, que es una locurita. maravilla, una cosa hermosa, hecha con 2 pesos y una cámara de 16 milímetros. Bueno, esa película está como armada con una especie de montaje absolutamente fragmentado, ideológico, poético y todo, pero con idea de listo, te voy a montar la película así porque el chiste de la película es ese. Ujú. Pero después las películas tienen un poco de montaje ideológico, tienen un poco de montaje alterno, tienen un poco de montaje, como que van mezclando y todo. Claro. No es que se definen directamente. Así como no se puede hablar de que una película es ultra clásica, ultra moderna, ultra Ujú. postmoderna, no se puede hablar de que hay un tipo de montaje determinado entonces en toda la película. Como que en algún momento necesito un poco ideológico, en un momento un poquito de poético, después alterar el tiempo y así. Claro. Entonces no se puede definir, esta película tiene tal tipo de montaje, salvo que sea experimental o que Claro. sea declarada de ese Habría estilo. que ir más por escenas. Como si que lo querés podemos ser usar como un más- recurso. Claro. O sea, son Claro. distintos recursos que podemos poner a jugar en el armado de esa película. Sí. Exactamente. Es más que nada, más que por secuencias, escenas, Claro. incluso por corte. Mm. Claro. En una escena puede tener 4 cortes y los 4 cortes son de distintos tipos de montaje. Clásico trabajo práctico de la facultad. Estos muchachos necesitan una escena en un baño, 3 personajes, 4 tipos de montaje. pero ¿cómo hago, Pechi? Y así nos pasaba y nos quejábamos. Y así encima- sufríamos y llorábamos. Encima y iluminar un todo baño, eso. ¿sabes lo que es iluminar un baño? Sí, sí, Te la regalo. me trajiste recuerdos. Que había, Recuerdos traumáticos, sí, ¿no? Sí, porque había un profesor que cuando veía que había una escena en un baño, decía, no hagan el picado de cámara alta, se los Es pido lo por el único que amor puedo de Dios, hacer. pero ¿Dónde solo- querés que ponga la cámara? Claro. El reflejo por todos Sí, lados, sí, luces sí. por todos lados, Sí, sí. sombra por todos lados. Y es claro. así, espejo. y es así porque El es el baño espejo del que te querés departamento que matar. tengo. Claro. Y ya está. Sí, sí, es cierto. Pero Ay, si Dios, se habrá sido recuerdo. testigo de. Chicos, ¿cómo claro. ¿Cuántos cortos se han filmado en baño? Siempre. Así que en eso está bueno como para, no sé si más o menos quedó claro todo lo que fue, como para Sí. empezar a decir, che, ¿qué me está haciendo? Un buen changüí para darse cuenta del montaje es cuando uno ya vio una película por ahí y quiere empezar a meterse un poquito más, Sí. es sacar el sonido. Le sacás el sonido y empezás a ver los cortes y empezás a ver la literalidad de las imágenes. Gran Entonces, ejercicio. Sí. es muy interesante para ver puesta de cámara y para ver montaje, porque el sonido es demasiado. Te termina de construir un montón de cosas y le da mucha continuidad a las imágenes, justamente. Claro, Sí. y además te distrae y te mete en la cabeza, te Sí. sumerge en la Sí. situación emocional. Ya cuando Claro. hablan de sonido lo van a ver, pero el Sí. sonido como que te absorbe demasiado. Tal cual. Entonces te enganchás en la película y decís, bueno, hoy voy a ver la puesta de cámara de Bueno Muchacho. Empezás a los 10 minutos, estás metido en la película. Ya está, que está están los llorando tiros. otra vez, claro. Claro. Entonces sí, no, le saco todo para enfocarme en la película Que porque es lo que aparte, yo quiero. a veces el sonido, además de todo eso, digo, a veces el sonido te va encadenando Ujú. toda una secuencia que hace que vos, más allá de que los cortes están ahí, No los vos ves estás más. encadenando todo Sí. el sentido a través también del sonido, digo, como que te ayuda a unir Exactamente. momentos. Sí, por Así supuesto. que sí, me parece un gran ejercicio. Y Si quieren podemos pasar un ejemplo que tiene una mezcla de todo, no sé cómo estamos.
Estamos re bien. ¿Tiempo? Sí. ¿Quieres? Estamos re Victoria. bien. Sí, estamos para que todo en un bloquecito lindo, Dale. lleno de contenido. Bueno. Entonces sí, entonces Vamos al sí. ejemplo. ¿De qué película podríamos hacer ejemplo? Mirá. Y de la que estamos hablando cada momento. ¿Querés darle play, Manu? Sí, ¿no? Sí, vamos a hacer pasaje de esta película del Padrino, ¿no? La de la Francis Ford Coppola, que ahora va a tener un estreno, parece en digital, restaurada en 4K. La secuencia de montaje, justo se llama secuencia de montaje, los yankees lo llaman mucho secuencia de montaje, Sí. cuando hacen la progresión del malo entrenando y el bueno entrenando tipo Rocky, y el Claro. bueno mejorando, ellos lo llaman montage. Secuencia. Sí. Claro, le dicen a eso, entonces lo llaman como, bueno, te hago un montaje. Así armamos la secuencia del tipo entrenando o creciendo, sumando Sí. skills, ¿no? Habilidades para enfrentar al malo. Y acá tenemos esto, bueno, el tipo, lo vemos a Michael, que está siendo el padrino de su ahijado y sobrino. La literalidad del título de la película. Claro. Claro, exactamente, y un montaje paralelo en gran parte y después alterno por una partecita de todos los asesinos que él contrata o que él manda para matar a todos sus enemigos que declarados durante toda la película. Entonces ahí vemos todo un montón de secuencias donde se prepara y van a ir avanzando las matanzas de a poquito mientras avanza el bautismo. O sea que en ese punto serían paralelos. Por o sea, ahora nosotros son pensamos paralelos. que es paralelo por ahora. Claro, solamente hay un partecito al final donde se vuelve medio alterno y aparece una de las líneas en el coso de él, pero todo esto todo es montaje paralelo. Y después yo, a medida que va avanzando y que van diciendo las palabras, los curas, y va avanzando esa parte del bautismo y veo lo que van contando, empiezo a interpretar que hay una cuestión de manipulación de sentido, es decir, mira, mientras el tipo está bautizando Mientras a su renuncia a sobrino, Satán. renuncia a Satán y está en el lugar del cielo, manda a matar un montón de gente con una cara de bueno bárbara. Y de nuevo esta idea de justamente mezclar las imágenes, ¿no? De verlo a él diciéndolo con Claro. esa cara de póker absoluta, Claro. todo lo que sus acciones en realidad están llevando adelante en otros lugares. Ahí tenés como lo ideológico fundido con lo paralelo o lo alterno, digo, como que está Con lo narrativo aparte formando como- parte del mismo momento. Por eso también es como cuando hablábamos de que no hay una pureza del tipo de montaje en una película, todo el tiempo el mismo montaje. No, ahí están pasando un montón de cosas al mismo tiempo. Claro, está alterando el tiempo, está alterando el sentido. Claro. Hay una manipulación directa, o sea, como todo eso. Sí, sí. Este- Pues aparte de la alteración del tiempo también, digo, uno si pudiera medir cuánto tarda cada una de esas secuencias en las que hay una matanza o hay un asesinato, a El la vez que bautismo no cuánto dura tanto, el bautismo claro. no dura Claro. tanto, exactamente. Entonces ese tiempo está alterado. Qué rápido se mata gente, uno podría pensar. Claro, van, viene, pim, pum, pam, sí. Y eso que todavía no llegaron al cat. Qué Claro. ¿Qué nivel de coordinación, más madera? Y eso no tenían catering. Mirá si había catering después del bautismo, seguían matando gente. Olvidás, tipo, seguía re- matando más, claro. Claro. Claro, exactamente. Y bueno, y la Exactamente. música, ahí tenemos que terminan los Sí. acordes de la música del bautismo, ¿no? De la iglesia, y están la obra terminada de este muchacho, Michael, vete en paz, que te cuida Michael, una cosa así. Y ahora se junta todo eso, entonces viene un personaje y dice, listo, los matamos a todos, ya fue, y ahí como que cerramos toda la secuencia de matanzas en una especie de montaje alterno donde se juntan esas Confluyen las narrativas. líneas narrativas. Claro, podía haber estado medio independiente, por así pensarlo, pero Al mismo no. tiempo ordena el tiempo, porque decís, bueno, esto es sucedió, después de claro. todo lo anterior. Y ahí a Exactamente. partir podemos volver como a un tiempo más cero en el que decís, bueno, listo, acá estamos, a partir de ahora es como un tiempo... Vamos a volver a quedarnos solo con Exactamente. él y vamos a seguir Claro, desde acá en exactamente. adelante, ¿no? Y todo eso formó parte de, no sabemos bien cuánto tiempo pasó, pero fue el pasado. Ujú. Bien. Todo esto, obviamente, está planteado desde el guión de la película. Sí. O no es que No, dijeron, claramente, che, sí. flasheamos y la inventamos todas juntas. No, no es que se le ocurrió al montajista y fue una luz, sino que está planteado desde el guión. Pero El montajista se le ocurrió. claro, che, tenemos un muerto acá, otro muerto allá y el ¿Por qué bautismo. no agarramos y Loco, metimos? ¡wow! No sabés lo que se me acaba de ocurrir, claro. Flasheé anoche de esto y vamos a pegarlo. Claro. Igual a veces sí sucede. A veces el otro día sucede. escuchaba al respecto de un episodio como muy importante para el desarrollo de la serie The Office, que era la boda de Jimmy Pam. Pasó eso, estaba pensado que se vea todo el casamiento de la iglesia primero y después se vea que ellos se iban a casar solos a las cataratas.
Y no estaban convencidos y terminaron definiendo que iba a ser una secuencia de montaje en donde mientras algo pasa en la iglesia, se va intercalando que ellos ya están casados porque se fueron solos a las cataratas, etc. Buenísimo. Y terminó siendo prácticamente durante el rodaje que se definió, o sea, Claro. no venía desde el guión y a veces pasa eso y termina quedando algo repiola. Tal cual. No deja de ser esta justaposición de sentido que se genera en la edición. O sea, es el efecto. Más allá de que se haya pensado en montaje o no, el montaje es el que logra este tipo de efectos y el genera que lo estas genera. ideas. Exactamente. Entonces yo me llevo y conecto y genero sentido a partir de lo que... Listo, entiendo lo que me está contando. La hipocresía, todo lo que me está hablando recién. Bueno, lo empaqueté y me lo llevo. Y es algo que genera solamente el espectador. Eso es lo interesante. Que es como un aprendizaje donde vos lo comprendés, donde nadie te dice, Michael, la verdad es que soy un hipócrita. ¿Viste? No, sino que... O que Claro. viene y te lo explique. Dice, mirá que este personaje es un ojota, claro. Mirá que dice una Claro. cosa y hace otra, ¿viste? No es No, la claro. baja Ojito, ¿eh? línea. Ojito. Entonces el espectador hace solamente la bajada de línea. Ujú. Hugo, la verdad, Ay, cuántas cosas. creo que vamos a tener que hacer una parte 2. Una parte 2 con Hugo más adelante, me parece a mí, porque obviamente esto es como algunas cositas que nos podemos llevar Es la el día puntita de del hoy, iceberg. pero hay muchas cosas más, así que Hugo, primero que nada, Muchísimas gracias. Un placer enorme estar acá. un placer comenzar con esto, con vos como invitado, y bueno, estás recontra invitado para el futuro, volveremos a repetir esta columna, si a vos te parece. Encantadísimo. Muchas gracias por la invitación, el tiempo, la dedicación, también para conocer esta área y que se expliquen estas cosas. Y perdón alguna desprolijidad si me tareo, me no, fui pero por favor. mezclando, ¿viste? Todo Bueno, hermoso. Un 10 salió. se sacó. 10 para vos. Exactamente. Hugo, gracias. Nancy, terminó. vamos Ay, el al recreo. recreo. Ay. Vamos al recreo, sí. ¿Qué vamos a escuchar en el Vamos recreo? a escuchar Dreams de Scantron. Bien.